Bueno, como les decía, buenas tardes a todos. Gracias en primer lugar al Ateneo de Santander por acoger siempre las actividades de la Asociación Católica de Propagandistas, especialmente pues estas que organizamos durante el verano. Saludo muy cordialmente a cada uno de ustedes y también a quienes nos siguen a través de los medios de comunicación y las plataformas web. Gracias por acompañarnos esta tarde en la que el Centro de Santander de la Asociación Católica de Propagandistas abre una edición más de su ciclo de verano, La actualidad a debate. Los católicos no podemos desentendernos de nuestro tiempo, ni de sus desafíos, ni de sus heridas. Frente a la indiferencia proponemos reflexión. Frente a la superficialidad, hondura. Y frente a la confusión, el encuentro de fe, cultura y vida pública. Esta vocación, la de formar cristianos y ciudadanos coherentes y comprometidos, está en el corazón mismo de nuestra asociación desde sus orígenes. Y tiene una figura ejemplar en nuestro primer presidente, el siervo de Dios Ángel Herrera Orea, quien enseña que no basta con que el católico tenga fe, ha de vivirla y ha de aplicarla a la vida pública. Este mismo espíritu es el que sigue alentando actualmente a la asociación, ya con más de un siglo de historia. Y es también el que da sentido a este ciclo, que arranca hoy con una conferencia especialmente significativa. La ponencia lleva por título Dilesis Nos, propuestas para la vida pública, en el centenario del padre Luis María Mendizábal. Un título sugerente que remite al núcleo mismo del Evangelio, el amor de Jesús, el amor de quien nos amó primero. Ese amor es el que la reciente encíclica Dilesis Nos del Papa Francisco nos invita a redescubrir con urgencia y con esperanza. En un mundo marcado por la prisa y el individualismo, el magisterio nos propone volver al corazón, que es más que un símbolo, es el centro donde se toman las decisiones, donde nacen las verdaderas emociones y donde Dios quiere habitar en la persona. Quizá más que habitar, quiere reinar. Hablar del corazón de Jesús en clave pública puede parecer contracultural, pero esa es precisamente la propuesta que queremos hacer desde la asociación. Unir contemplación con la acción, espíritu y misión, vida interior y compromiso. Y esa unión precisamente la encarnó como pocos el padre Luis María Mendizábal, de cuyo nacimiento se cumple en este año un siglo. El padre Mendizábal fue maestro de espiritualidad para generaciones enteras. Jesuita fiel, teólogo profundo, apóstol incansable del reino de Cristo y director nacional del apostolado de la oración. Dejó una huella imborrable en todos los que se acercaron a él. En su enseñanza y en su vida, el corazón de Cristo era el origen, el camino y el destino. Y por eso, aprovechando la actualidad del magisterio pontificio, hemos querido rendirle un homenaje sencillo, pero sincero, a través de la palabra de alguien que le conoció de cerca, que comparte su espiritualidad y que además es miembro de nuestra asociación. Me refiero a don Federico Daniel Jiménez Cisneros y Paduín. Don Federico nació en Alicante, casado y padre de familia numerosa, es licenciado en Geografía e Historia por la Universidad de Alicante y doctor por la Universidad de Sevilla, en donde reside desde hace más de 3 décadas. Ha sido durante 35 años profesor de enseñanza secundaria y actualmente está jubilado, aunque no por ello deja de estar entregado a una tarea esencial, que es la de la propaganda católica. Ha publicado numerosos artículos en prensa, colabora habitualmente en la revista Agua Viva y con Radio María, donde dirige un microprograma diario Contempla mi corazón, dedicado a las imágenes monumentales del corazón de Jesús en España. Precisamente sobre este tema tiene en imprenta un libro que recoge y comenta en 725 páginas imágenes, en 725, que no son páginas, sino imágenes, ¿no? Entonces, o sea que es menos que... Pues es imágenes, este tipo de imágenes del corazón de Jesús en España. Don Federico también es miembro del Instituto del Corazón de Cristo. Desde joven ha estado vinculado al apostolado de la oración, primero como JRC y luego como FRC. Y en este camino es donde precisamente conoció al padre Mendizábal. Miembro activo de la Asociación Católica de Propagandistas, don Federico ha formado parte de su Consejo Nacional y actualmente es vicesecretario del Centro de Sevilla. Por todo ello, no se me ocurre mejor manera de abrir este ciclo que escuchándole a él, un hombre de fe, de cultura y también de corazón. Don Federico, muchas gracias por acogernos esta invitación en esta tarde estival
de Santander, llena en su Semana Grande. Y sobre todo, gracias, Federico, por tu fidelidad, tu testimonio y tu palabra. Pues muchas gracias. No hay nada como tener buenos amigos, ¿verdad? Que son tan benévolos con uno mismo y entonces pues te ponen el listón muy alto. Luego ya veremos lo que sale de aquí, ¿no? Agradezco muy sinceramente a los organizadores de este acto, que tiene una triple dimensión, al menos así yo lo veo, ¿no? En primer lugar, conocer mejor la encíclica Dilexit Nos del Papa Francisco. En segundo lugar, pues rendir un merecido homenaje al padre Luis María Mendizábal, jesuita de grato recuerdo para quienes tuvimos la suerte de conocerlo, y del cual pues hemos conmemorado ahora precisamente su centenario, el centenario de su nacimiento. Y en tercer lugar, colaborar con el Centro de Santander de la Asociación Católica de Propagandistas, asociación a la cual me honro en pertenecer y de cuyo carisma me alimento en el deseo de hacer presente la fe cristiana en la vida pública. Todos sabemos que fue en Santander donde nació el primer presidente de nuestra asociación, el siervo de Dios don Ángel Herrera Oria. Por tanto, son tantas las circunstancias que rodean este acto que me siento especialmente honrado y contento de participar. Muchas gracias al Centro de Santander de la asociación, a su secretario Alfredo Alonso García, al Ateneo de Santander por su acogida y a todos los que han facilitado la realización de este acto, especialmente a mi familia por su benevolencia en estos breves días de vacaciones familiares que estamos pasando aquí muy cerca de la ciudad. Y gracias a todos los presentes y, por supuesto, al Señor a quien todo debemos. La encíclica Dilexit Nos del Papa Francisco ha sido la última firmada por este Papa. Y todo su magisterio pontificio debe verse o debe leerse, debe interpretarse iluminado por esta encíclica Dilexit Nos. Porque es una encíclica que está dedicada al corazón de Jesús. El título traducido es Nos amó, Dilexit nos amó. Y habla sobre el amor humano y divino del corazón de Jesucristo. Plantea el tema del corazón de Jesús, un tema ya tratado anteriormente por varios papas y en diversos documentos. Así lo recuerda el mismo Papa Francisco en la encíclica, mencionando a los papas anteriores y los documentos firmados por ellos: León XIII, Pío XI, Pío XII, San Juan Pablo II y Benedicto XVI. Entonces, ¿todo esto qué pone de manifiesto? Pues pone de manifiesto que Dilexit Nos es un documento más del magisterio de la Iglesia sobre el corazón de Jesús. Podemos preguntarnos por qué los papas han escrito acerca del corazón de Jesús. Bueno, pues ante esta pregunta la contestación es muy sencilla. El corazón de Cristo es la quinta esencia del cristianismo, es el origen de nuestra fe, porque nuestra fe arranca del amor, y el corazón de Jesús es una maravillosa expresión del amor de Dios. Por eso se encuentra explicada en el magisterio de la Iglesia, en las encíclicas y los documentos, y todos esos papas que hemos mencionado. Veamos ahora algo de la encíclica. El estilo del Papa Francisco es muy sencillo, directo y especialmente gráfico, plástico, donde la imagen tiene importancia. Dilexit Nos tiene 220 puntos, una introducción, 5 capítulos y una conclusión. Una lectura sosegada del documento nos acerca al misterio del corazón de Cristo y nos ayuda a comprenderlo, que es el amor de Dios. Yo propongo que nos quedemos con dos ideas. La primera, el corazón de Jesús es la persona humana y divina de Jesucristo y la mejor expresión del amor de Dios. Dios tiene corazón. Dios ama con corazón humano y divino. Es una idea importante que recuerda que la devoción al corazón de Jesús es la devoción al mismo Jesús. La segunda idea, el corazón de Jesús está estrechamente unido a la Eucaristía, el sacramento del amor. Y las revelaciones del corazón de Jesús suceden cuando los protagonistas humanos están rezando ante Jesucristo presente en el Santísimo Sacramento del altar, en la Eucaristía. Así tenemos las revelaciones de Santa Margarita María de Alacoque en el siglo XVII y las del beato Bernardo Francisco de Hoyos en el siglo XVIII en Valladolid. Ambos, Margarita y Bernardo, estaban rezando ante Jesús en el Santísimo Sacramento cuando tuvieron lugar las revelaciones. Vamos a decir una palabra de cada uno de ellos.
Perdón. De las revelaciones a Santa Margarita señalemos una idea. Jesucristo le revela a Santa Margarita: he aquí este corazón que tanto ha amado a los hombres y no ha recibido más que menosprecios. Es decir, el Señor está pidiendo correspondencia al amor de Dios. Jesús está pidiendo correspondencia, está diciendo: yo amo a todos los hombres y yo lo que pido es una correspondencia a ese amor. Entonces nos preguntamos, ¿por qué hemos de tener devoción al corazón de Jesús? Pues sencillamente porque hemos de devolver amor por amor. Jesús me ama y me pide que yo también le ame. Es lo que se llama la gran revelación. Conocemos el amor de Dios. La misma Margarita llega a escribir: el Sagrado Corazón pide almas reparadoras que le devuelvan amor por amor e imploren humildemente el perdón de Dios por todas las injurias que recibe. Y esta reparación de las personas que se sienten llamadas pues a rezar, a interceder, a rogar pues por estas otras personas que están más alejadas, pues esta reparación se concreta en lo que se llama la hora santa y los primeros viernes. La hora santa, pues sabemos que es por la noche del jueves al viernes, de 11 a 12 de la noche, adorando a Jesús en memoria de su agonía en el huerto de Getsemaní. Y la celebración del Día del Sagrado Corazón como viernes, a lo largo de 9 primeros viernes, que serían pues lo que llamamos los 9 primeros viernes de mes. Entonces, esa comunión que se ofrece con un sentido reparador, esa comunión lo que nos ayuda es a acercarnos más al Señor, a vivir más unidos al Señor, y a rezar y a interceder pues por todos los demás. Por lo tanto, todos nosotros estaríamos invitados pues a hacer la hora santa y a vivir también pues esa comunión reparadora en los 9 primeros viernes de mes. Todo esto impregnado en un ambiente de deseos de adoración, reparación, expiación y desagravio a Jesús presente en el Santísimo Sacramento del altar por la vida profana de tantos cristianos. De las revelaciones al padre Bernardo Hoyos, podríamos nosotros señalar lo que se llama la gran promesa. Esa afirmación que el padre Bernardo de Hoyos dice que recibió de Jesucristo, que le dijo: reinaré en España y con más veneración que en otras partes. Y esa gran promesa hemos de interpretarla correctamente. No pensemos una cuestión política, sino pensemos cómo Jesucristo lo que desea es reinar en nuestros corazones. Es decir, el reinado de Cristo es un reinado que comienza por las personas y que luego se va extendiendo a la sociedad. Entonces, ciertamente, la extraordinaria difusión de la devoción al corazón de Jesús en España, en Hispanoamérica y en Filipinas expresa la realización de la gran promesa. Y ejemplo de ello son las innumerables cofradías, hermandades, asociaciones, instituciones, especialmente asistenciales y educativas, las numerosas imágenes del corazón de Jesús que se veneran en tantos hogares, en tantas iglesias, en tantos lugares públicos con sus monumentos. Aquí muy cerquita tenemos ese corazón de Jesús tan hermoso en la iglesia de los jesuitas, subiendo a la iglesia de los jesuitas. Pero en la provincia también tenemos numerosas imágenes monumentales que están en el exterior. Sirvan como ejemplo en Ajo, al lado de la iglesia, en Barello, al lado de la antigua escuela, en Comillas, con dos imágenes, una en la Peña y otra en la casa de Moro, en Liébana, en el pico de San Carlos, a 2000 metros de altura, es el corazón de Jesús más alto que hay en toda España. En Liendo, al lado de la iglesia, en Mortera, al lado del parque, en la carretera, en Oreña, que está en lo alto de un cerro desde el cual pues se ven pues todas las aldeas de alrededor, en Ramales de la Victoria, que está en la fachada de la iglesia, en San Sebastián de Garabandal, que está subiendo hacia Los Pinos a la izquierda, en Liébana, en Santander, y en Torrelavega, que también lo tenemos allí en la iglesia, donde hay una hermosísima imagen del corazón de Jesús también en su interior. Por lo tanto, os invito a descubrir o redescubrir el corazón de Jesús. Es una devoción tradicional, ciertamente, pero que hemos de limpiar de todas aquellas cosas que puedan haberla pues deformado o convertido en algo pues sensiblero, dulzón, vamos a decir, poco varonil. Busquemos imágenes devotas. En nuestras iglesias las hay. Y entendamos la devoción al corazón de Jesús, la importancia del corazón de Jesús que viene a salvar a los hombres. En la encíclica
El Papa Francisco, entre las muchas cosas que dice, nos recuerda, al hablar del corazón de Cristo, nos recuerda que lo que contemplamos y adoramos es a Jesucristo entero, el Hijo de Dios hecho hombre, representado en una imagen suya, donde está destacado su corazón. En este caso, se toma al corazón de carne como imagen o signo privilegiado del centro más íntimo del Hijo encarnado y de su amor a la vez divino y humano, porque más que cualquier otro miembro de su cuerpo es signo o símbolo natural de su inmensa caridad. Todos nosotros sabemos que el corazón es un símbolo que siempre ha expresado el amor. Era fácil pues encontrar pues en determinados sitios que alguien había pintado, había grabado un corazón, una flechita y había puesto las iniciales de dos, un chico y una chica que están enamorados. Y entonces, bueno, pues había puesto eso. O sea, todos entendemos que el corazón es lo que representa el amor. Y entonces el corazón de Cristo es la expresión también del amor de Dios, pero es que es un corazón que está vivo y palpitante. Los otros que hemos grabado, pues evidentemente es una representación. El corazón de Jesús es algo que está vivo y está palpitante, y está en la Eucaristía, y ahí es donde está el Señor vivo. Hablábamos de los monumentos de Santander. Podríamos recordar también la cantidad de colegios que tienen el nombre del Sagrado Corazón. Pues las Esclavas del Sagrado Corazón, en Santoña el Colegio de las Hijas de la Caridad, el Colegio de los Sagrados Corazones en Torrelavega, el Colegio del Apostolado del Sagrado Corazón en Ceceñas, o el Colegio Torreánaz de las Hijas de Santa María del Corazón de Jesús. Pero también podríamos hablar de la Casa de Ejercicios del Sagrado Corazón de Jesús en Pedreña. Podríamos mencionar las hospitalarias del Sagrado Corazón en Cueto, las operarias misioneras del Sagrado Corazón de Jesús, las siervas de los pobres Hijas del Sagrado Corazón de Jesús en Potes, la Pía Unión del Sagrado Corazón de Jesús en María Inmaculada en Torrelavega, o la Cofradía del Amor del Sagrado Corazón de Jesús y del Inmaculado Corazón de María en Santander. Por cierto, que ya que hemos mencionado esta cofradía que une los dos sagrados corazones, lo que siempre se ha dicho, ¿no? El Sagrado Corazón de Jesús y el Inmaculado Corazón de María, decir que también el Papa en la encíclica toca la estrecha relación que hay entre el corazón de Jesús y el corazón de María. Y que no son cosas contrarias, sino que son cosas completamente complementarias, como luego tendremos ocasión de explicar brevísimamente. Bueno, pues yo creo que ya hemos visto un poco el verdadero significado del culto al corazón de Jesús, que es el mismo Jesucristo. Veamos ahora lo que es una imagen. En la imagen del corazón de Jesús, ¿qué es lo que se destaca? Pues lo que vemos es el corazón, destaca el corazón. Y entonces es algo que llama la atención, tiene el corazón resaltado, lo tiene el corazón fuera del pecho. O sea, evidentemente todos sabemos que el corazón está dentro, pero bueno, lo tiene representado fuera del pecho, precisamente manifestando su importancia. Pero es que además, si nos fijamos en el rostro de las imágenes, la mirada de la imagen del corazón de Jesús es muy importante, porque tiene una mirada que inspira confianza, que llama al encuentro, al diálogo. Pero es que también las manos del corazón de Jesús, tanto si están bendiciendo como si están abiertas, extendidas, o en la posición en la que estén, son manos fuertes, que son capaces de sostenernos, de acogernos y de llevarnos. Y la boca dirige una palabra de un modo único y personalísimo. Y así lo dice el Papa Francisco. Entonces, recuerda que el corazón no ha de ser percibido como un órgano separado, sino como centro íntimo unificador. Y a su vez expresa la totalidad de la persona. La totalidad de la persona. Cosa que no sucede con otros órganos del cuerpo humano. Si es el centro íntimo de la totalidad de la persona, y por lo tanto una parte que representa al todo, cito al Papa Francisco, podemos fácilmente desnaturalizarlo si lo contemplamos separadamente de la figura del Señor. La imagen del corazón debe referirnos a la totalidad de Jesucristo en su centro unificador. Y simultáneamente, desde ese centro unificador, debe orientarnos a contemplar a Cristo en toda la hermosura y riqueza de su humanidad y de su divinidad. Esto, sigue el Papa diciendo, va más allá del atractivo que puedan tener las diversas imágenes. Porque fijémonos que nosotros, los católicos, cuando nos acercamos a una imagen, no le estamos pidiendo a las imágenes por el poder que pueda tener la imagen en sí, sino por lo que representa. O sea, no es que haya que pedirles algo a ellas o que haya que poner la confianza en las imágenes, como antiguamente hacían los paganos,
sino que por medio de las imágenes que besamos y ante las cuales descubrimos nuestra cabeza y nos prosternamos, adoramos a Cristo. Adoramos a Cristo. No adoramos la imagen, adoramos a Cristo. Esto es muy importante. Y entonces se comprende así por qué la Iglesia ha prohibido que se coloquen sobre el altar representaciones del solo corazón de Jesús o de María, ya en el siglo XIX, porque lo importante es que no nos centremos o que no nos fijemos exclusivamente en el órgano, sino que nos fijemos en la persona entera. Y de ahí viene la importancia de que sea una figura humana completa, con el corazón representado. Como estamos ahora mismo con el Papa León XIV, que es un papa agustino, pues resulta que, fíjense ustedes, qué curioso, que hay una mención de San Agustín en la encíclica Dilexis Nos. San Agustín abrió el camino a la devoción al Sagrado Corazón como lugar de encuentro personal con el Señor. Esto es muy importante, porque ya decía Benedicto XVI que el cristianismo en realidad comienza con una experiencia con Jesucristo. Si nosotros tenemos una experiencia de Cristo, entonces ahí es donde surge nuestra fe, vamos a decir, o ahí es donde nuestra fe, en vez de ser una fe heredada, pues se convierte en una fe personal. Y entonces de ahí la importancia. Entonces, en ese sentido, el corazón de Cristo es una oportunidad magnífica de tener una experiencia de encuentro personal con el Señor. Hemos de vivir unidos a Jesucristo. El corazón de Jesús es el centro de la vida cristiana porque es el amor de Dios y Dios es amor. Vivir unidos al corazón de Jesús es vivir unidos a Jesucristo. A veces nosotros pensamos que, bueno, pues por la formación que hemos recibido o por la experiencia que tenemos, pues podemos incluso ver pues un poco con aire de superioridad esas devociones populares pues del corazón de Jesús, ¿no? En concreto, de otros santos también podríamos decir, pero bueno, del corazón de Jesús. Fijémonos lo que dice el Papa Francisco en el punto 160. Leo: por consiguiente, ruego que nadie se burle de las expresiones de fervor creyente del santo pueblo fiel de Dios, que en su piedad popular intenta consolar a Cristo. E invito a cada uno a preguntarse si no hay más racionalidad, más verdad y más sabiduría en ciertas manifestaciones de ese amor que busca consolar al Señor, que en los fríos, distantes, calculados y mínimos actos de amor de los que somos capaces aquellos que pretendemos poseer una fe más reflexiva, cultivada y madura. Hace el Papa un llamamiento de respeto a la devoción del Sagrado Corazón. Y también otro aspecto que toca el Papa muy interesante es tratar de ahondar en la dimensión comunitaria, social y misionera de toda auténtica devoción al corazón de Cristo. Porque al mismo tiempo que el corazón de Cristo nos lleva al Padre, nos acerca a Dios, el corazón de Cristo nos envía a los hermanos. Yo pensaba hace unos días en la cantidad de instituciones, hemos leído algunas que están vinculadas a Santander, pero la cantidad de instituciones y de realidades eclesiales que tienen el nombre del corazón de Jesús, corazón de Cristo, Sagrado Corazón de Jesús, Divino Corazón, pues todo eso, o sea, que hacen referencia al corazón de Jesucristo, la cantidad de realidades que tienen una dimensión social, de evangelización, de ayuda humana, material, sanitaria, educativa, asistencial, pues todo esto. Porque es que, claro, el corazón de Jesús no es solamente que nos atrae hacia Dios, sino que nos proyecta en el amor hacia los demás. Y así se cumple lo que el Papa llama ese círculo, que la gloria de mi Padre consiste en que ustedes den fruto abundante. Nosotros buscamos la gloria de Dios, ¿y cómo conseguimos la gloria de Dios? ¿O cómo se consigue la gloria de Dios? Porque evidentemente no la conseguimos nosotros por nuestros propios medios, sino que es el Señor quien lo hace. Pues lo consigue precisamente con el fruto abundante en la entrega hacia los demás. Y esta unión entre la devoción al corazón de Jesús y el compromiso con los hermanos atraviesa la historia de la espiritualidad cristiana. Mencionábamos lo del Inmaculado Corazón de María, la mediación de María.
La mediación de María, intercesora y madre, solo se entiende como una participación de esta única fuente que es la mediación de Cristo mismo. Cristo mismo es el único redentor. María no es redentora, es corredentora, pero no es redentora. Jesucristo es el único redentor. Y la Iglesia no duda en confesar esta función subordinada de María. Por lo tanto, la devoción al corazón de María no pretende debilitar la única adoración debida al corazón de Cristo, sino estimularla. La misión maternal de María para con los hombres no oscurece ni disminuye en modo alguno esta mediación única de Cristo. Antes bien, sirve para demostrar su poder. Gracias al inmenso manantial que emana del costado abierto de Cristo, la Iglesia, María y todos los creyentes, de diferentes maneras, se convierten en canales de agua viva. Así, Cristo mismo despliega su gloria en nuestra pequeñez. Dicho con otras palabras, todo lo que estábamos viendo de esa doble dimensión de acercamiento a Dios a través del corazón de Jesús y de expansión hacia los demás, de entrega hacia los demás, a la luz del Sagrado Corazón, la misión, palabra que emplea mucho el Papa Francisco, se convierte en una cuestión de amor. Y también nos advierte, y el mayor riesgo en esa misión es que se digan y se hagan muchas cosas, pero no se logre provocar el feliz encuentro con ese amor de Cristo que abraza y salva. Es decir, lo importante es que todas las cosas que hacemos los cristianos de ayuda a los demás sean una manera de facilitar el encuentro de esas personas alejadas con el mismo Señor, con Dios, con ese amor de Cristo. Y ya pasaríamos a un tercer punto, que es el padre Mendizábal, ¿no? Entre los apóstoles del corazón de Jesús en España, destaca en la segunda mitad del siglo XX el padre Luis María Mendizábal, sacerdote jesuita, nacido en la localidad guipuzcoana de Vergara, muy cerca de Loyola. Alfredo pues ha hecho una semblanza muy adecuada de él. Es un hombre eminente, erudito, profesor de la Universidad Gregoriana, hablaba varios idiomas, predicador incansable de cientos de tandas de ejercicios espirituales y homilías, charlas, y a la vez que era todo esto, era un hombre cercano, sencillo, humilde y con un sentido común clarísimo. Se han publicado varias obras suyas que recogen sus charlas, meditaciones, homilías y ejercicios. Y de él señalo dos cosas que a mí me ayudaron mucho y que yo pues también quiero compartirlas. Él las ha repetido mucho, siempre que hablaba, ¿no? Y que son base de lo que luego pues explicaremos, que es la consagración y la reparación, ¿no? La primera idea es que Cristo me ama ahora. Entonces, es que Cristo está vivo, es que Cristo es hoy, aquí, presente. Cristo me ama ahora. Y la segunda es que Cristo goza y sufre ahora. Nosotros podemos tener la tentación de pensar que, bueno, pues que Jesucristo pues está allí pues en la gloria del Padre. Y entonces, bueno, pues ahí anda, ¿no? Entonces no, o sea, Cristo me ama ahora y porque me ama ahora reclama de nosotros un amor absoluto, superior al amor que tengamos a la Virgen y a los santos. Y esto se expresa en la consagración. En la consagración nos ofrecemos nosotros y nuestras cosas. La consagración es un acto de libertad. Nosotros conocemos el amor de Dios, sabemos que Dios nos está invitando a corresponder a ese amor y nosotros lo que hacemos es, en uso de nuestra libertad, pues nos consagramos al Señor, convencidos de que Cristo nos ama continuamente en un diálogo de amor. Será razonable reconocer ese amor, escuchar lo que nos dice y corresponder a su amor por nosotros. Jesucristo es una persona viva, por tanto, mi trato con Jesús es de persona a persona, es un trato personal. Y como amo a Jesucristo, le sigo amando en todas las ocupaciones del día. Todo lo veo en relación a Jesucristo, para que mi vida cristiana sea cristocéntrica. El centro está en Jesucristo. Este es el camino de la santidad. El santo es el que vive unido a Dios, tiene su voluntad conformada con la voluntad de Dios. Y la consagración al corazón de Cristo es ponerse totalmente a disposición de Jesucristo. Ofrecemos nuestra voluntad, nos ofrecemos completamente. El corazón de Jesús nos recibe con nuestras faltas y pecados y nos purifica, nos santifica y nos convierte en portadores de Cristo.
Esto es importante, porque así acercamos a los demás a Cristo si somos verdaderos imitadores de Cristo. También tengo que recordar que el padre Mendizábal pues dio hace muchos años una tanda de ejercicios espirituales a la Asociación Católica de Propagandistas, y algunos de los propagandistas que estuvieron en esa tanda pues se acordaban muchos años después porque les había dejado huella las predicaciones del padre Mendizábal. El padre Mendizábal, yo tengo la impresión de que él lo único que hacía era acercar a las personas al corazón de Jesús. Él nos invitaba a vivir en el corazón de Jesús. Y cuando tú hablabas con él y cuando tú le escuchabas a él, tenías la impresión de que es que él vivía en el corazón de Jesús. Y lo que hacía era animarnos a vivir en el corazón de Jesús. Así de sencillo. Y gustaba de repetir mucho una frase que era el lema del apostolado de la oración, que decía: todo redimido por Cristo debe ser redentor con Cristo. Todo redimido por Cristo ha de ser redentor con Cristo. Entonces, claro, nos invitaba a vivir unidos al corazón de Jesús, a tener a Jesucristo en el centro de nuestra vida, a que todo girara alrededor del corazón de Cristo. Que nuestra vida sea cristocéntrica, como decíamos hace un momento. ¿Y qué es lo que sucede cuando vivimos junto al corazón de Cristo? Pues que nuestra vida cambia. Y cambia, a lo mejor casi imperceptiblemente para nosotros. Ahora que estamos en verano, pues podemos tener la experiencia del sol de la playa. A lo mejor, bueno, pues por cuestiones de trabajo o de horario, pues solamente podemos ir a la playa pues media hora o una hora. Y entonces, bueno, pues vamos un día, estamos media hora, nos marchamos. Bueno, pasa una semana y a nosotros nos parece que eso es insuficiente para ponernos morenos. Pero al cabo de un tiempo, al cabo de 15 días, de 3 semanas o de un mes, pues nos hemos puesto morenos. Entonces, nosotros no nos hemos dado cuenta, los demás sí que se dan cuenta. Nosotros nos vemos todo el día el color de la piel y nos parece que sea el mismo. Los demás nos ven un mes más tarde y dicen: caramba, ¿cómo te has puesto de moreno? Bueno, pues lo mismo nos pasa en el trato con el Señor. Vivimos unidos al corazón de Cristo, nosotros vamos a adorar al Santísimo Sacramento, vamos a estar con Jesucristo en la Eucaristía y nos va cambiando el corazón. Y pensamos que a lo mejor esto pues no sucede, pero los demás sí que se dan cuenta. De tal manera que el corazón de Cristo verdaderamente transforma nuestro corazón. Y de un corazón endurecido, de un corazón pues amargado, bueno, pues con todos los sufrimientos de la vida, pues lo puede hacer un corazón pues de carne, vamos a decir, un corazón pues mucho más que late, un corazón amable, un corazón manso, humilde, misericordioso. Porque el corazón de Jesús expresa el amor de Dios, el perdón, la ternura, la amabilidad, la esperanza, la misericordia, la mansedumbre, la humildad. El corazón de Jesús se conmueve y nos enseña a estar como la Virgen María y con ella al pie de la cruz, que es el lugar del sentido de la vida y de la esperanza. Y todo esto hace que proyectemos nuestra vida hacia los demás. De tal manera que nosotros pues hemos hablado un poquito pues en esta charla, pues hemos hablado de la importancia del amor de Dios, de que Dios nos ama. Hemos hablado del magisterio de los papas, que ha tocado el tema del corazón de Jesucristo. Entonces es un tema esencial pues en lo que es el magisterio de la Iglesia. Hemos visto que Dios tiene corazón y que tiene un corazón vivo y palpitante. Y además pues nos hemos dado cuenta de la importancia de las imágenes del corazón de Jesús. Hay una historia, hay una anécdota que contaba el padre Mendizábal, que él hablaba de un obispo hispanoamericano que le decía que él había aprendido la devoción al corazón de Jesús desde pequeñito en su casa, porque siendo niño, pues como un niño normal, pues hacía travesuras, y entonces pues la madre, el castigo que le ponía al niño haciendo travesuras, pues era que se fuera a los pies de la imagen del corazón de Jesús y que se quedara mirando la imagen un rato. Y entonces el niño pues iba a la imagen, se quedaba mirando la imagen del corazón de Jesús. Y claro, y cada vez que hacía una travesura, lo mandaba, ese era el correctivo, el castigo. Total, que el niño ya un día pues le preguntó a la madre intrigado: pero mamá, ¿qué castigo más raro me haces? ¿Me pones delante del corazón de Jesús para que lo mire? Y le dijo la madre: pues sí, para que te des cuenta de que cuando haces una travesura, el único que te va a mirar bien es Jesús, el corazón de Jesús.
Y claro, y entonces pues eso se quedó, el niño se quedó con eso y luego, bueno, pues llegó a ser obispo, ¿no? También hablábamos de la importancia de la Eucaristía, hablábamos de la confianza. La confianza es esencial, ¿verdad que todos conocemos esa famosa jagulatoria, Sagrado Corazón de Jesús, en ti confío, en vos confío? La confianza. Y el corazón de Jesús es una invitación a la confianza. Cuanto más unidos a Cristo vivamos, más conocemos el amor de Dios y más confianza vamos a tener en el amor de Dios, en el perdón, en la misericordia de Dios. Esto me recuerda también otra historia, que es la historia esa de la cinta blanca, que bueno, pues seguro que ya han oído, pero bueno, es bonita, a mí me gusta recordarla porque expresa muy bien la misericordia de Dios. De una manera abreviada, pues la historia viene a ser que había pues un muchacho que iba en el tren, en aquellos trenes de la época que iban por departamentos, no como ahora que son todo corridos y entonces nos vemos todos, pero cuando había departamentos, pues iba un muchacho en el departamento del tren y enfrente pues iba un señor mayor. Y entonces pues el muchacho pues se estaba poniendo nervioso cada vez más. Y el señor mayor se dio cuenta que se estaba poniendo nervioso y dijo, ¿qué es lo que te pasa, muchacho? Y dijo, pues mire usted, le voy a contar. Bueno, cometí una torpeza hace unos años, he estado en la cárcel, he salido de la cárcel y entonces pues he pedido perdón a mi familia y no sé si me han perdonado. Entonces les he escrito una carta y les he dicho que por favor que si me perdonan, que cuelguen una cinta blanca del árbol que hay a la entrada de la estación de mi pueblo. El tren para en la estación. Si está la cinta blanca, yo sabré que me han perdonado y entonces descenderé del tren. Si no está la cinta blanca, yo seguiré en el tren y ya no volveré a ver a mi familia. Y entonces, bueno, pues claro, el señor mayor, lógicamente, dijo, Dios mío, ¿qué va a pasar aquí? Entonces le dijo, bueno, pues tranquilo muchacho, yo miraré por ti, porque el muchacho no estaba muy fino, diríamos, ¿no? Total que nada, entonces mira por la ventanilla, el hombre se queda asombrado y dice, muchacho, míralo tú mismo. Y cuando asoma por la cabeza, por la ventanilla, perdón, la cabeza del muchacho, lo que se encuentra es que el árbol que está a la entrada de la estación tiene cientos y cientos de cintas blancas en todas las ramas. No era una cinta blanca que era lo que le había pedido, eran cientos y cientos de cintas blancas. Entonces esto nos hace ver cómo el amor de Dios es misericordioso. La familia le había perdonado, y por si se caía la cinta, por si pensaba que bueno, era una cinta de compromiso, no. Llenaron el árbol de cintas blancas. Entonces, de la misma manera, el Señor nos perdona siempre. La misericordia de Dios es infinita. Tenemos un sacramento hermosísimo, que es el sacramento de la reconciliación, de la confesión. Entonces, veamos ahí ese amor misericordioso de Dios también ahí, ¿no? También hemos hablado de esa doble dimensión, el corazón de Jesús que nos lleva al Padre y nos lleva a los hermanos. Y entonces, en esos frutos de servicio, de fraternidad y misión que el corazón de Cristo produce en nosotros, se cumple la voluntad del Padre. Amemos a Jesús y amemos a los demás. Y también veíamos la importancia de que Dios nos llama a una consagración. Somos del Señor, pertenecemos al Señor, nos ofrecemos al Señor. Nos ofrecemos nosotros y nuestras cosas. Y la consagración se da como consecuencia al diálogo de amor. Es la correspondencia al amor de Dios. Y entonces esa consagración es personal. Nosotros nos sentimos invitados a corresponder al amor de Dios. También hay una consagración familiar. Ofrecemos nuestra familia. Queremos que Jesucristo esté en el centro de la familia y que esté allí, no solamente presente en una imagen, en una lámina, sino que esté allí verdaderamente. Que Él sea lo más importante de nuestra familia. Y también una consagración social en nuestra empresa, en la medida de lo posible, lógicamente, cada uno tiene que ver, pero que en nuestro trabajo que le tengamos presente, que también en nuestra relación con los demás, con los trabajadores, con los compañeros, tengamos presente al corazón de Jesús. Y sí que es cierto que Jesucristo cambia la vida. No pensemos nosotros que la consagración al corazón de Jesús o que nuestra vida cambie y tener ahí al corazón de Jesús, pues ya es que todo va a salir bien y todo se va a arreglar. Porque incluso hay un pasaje en el Evangelio que es muy gráfico en este tema, y es el pasaje de Zaqueo. Zaqueo se sube al sicomoro, se sube allí para ver a Jesús. Jesús le dice, me voy a alojar en tu casa. Zaqueo recibe en su casa a Jesús y le recibe en su corazón y le cambia la vida. Y entonces pues dice, Señor, la mitad de mis bienes para los pobres. Pues, como decía aquel, la señora Zaqueo, menuda, cogería, ¿no? Dice, como venga otro amigo como este, nos quedamos, vamos, para vivir debajo del puente. ¿Qué
¿Qué quiere esto decir? Que verdaderamente el corazón de Jesús nos cambia la vida completamente. Y entonces la vemos de otra manera. Y cosas que a lo mejor antes pues estábamos, no sé, pues como muy adheridos a ellas, pues resulta que las vamos a ver con una mayor benevolencia y con otra dimensión, pues precisamente hacia los demás, ¿no? Bueno, pues yo quiero terminar con 3 palabras. La primera palabra es redescubrir el corazón de Jesús. Redescubrir el corazón de Jesús. Y a eso es a lo que os invito a todos. La segunda palabra, centrar en el corazón de Jesús nuestra vida. Que Jesucristo sea el centro. Y ahí entraría el tema de la consagración. Y la tercera palabra es extender el corazón de Jesús que cambia el mundo. Ser testigos y actuar ante los demás. Pues muchísimas gracias por vuestra atención. Y ahora, pues lo que me gustaría es unos minutos de preguntas o de sugerencias o de lo que queráis de intervenciones. El tiempo que tengamos, don Alfredo. Usted mismo. Pues efectivamente tenemos tiempo para la reflexión. Gracias, don Federico, por todas las sugerencias, insinuaciones. Y ahora es tiempo para ustedes, así que abrimos un turno de debate o de coloquio. Gilberto, sea concreto. Yo tengo, bueno, 2 preguntas, si me las puede responder. Primero le felicito por su ponencia. Muchas Bien, gracias. la primera pregunta es la siguiente. Usted ha dicho que es momento de que nos desapeguemos de versiones dulzonas y emotivistas del Sagrado Corazón de Jesús. ¿Podría poner un ejemplo? Y yo añado, ¿no son esas manifestaciones del fervor popular muchas veces una muestra de eso precisamente que criticamos aquí? Y la segunda es, si está tan clara la estrecha relación entre los Sagrados Corazones, el de Jesús y el de María, ¿por qué la Iglesia no reconoce esta verdad de fe? Como dogma de la, digamos, dogma de la corredención de María, porque ese quinto dogma mariano nunca acaba de confirmarse. Muchas gracias. Bien, bueno, yo quizás no haya sido muy acertado en las expresiones, ¿no? Pero vamos, yo la expresión que tenía, que creo recordar que la he leído, además, pues era, bueno, lo de la expresión dulzona, ¿no? Me refiero porque sí que es cierto que hay veces que uno contempla determinadas imágenes y no siente devoción. Yo creo que esto nos ha pasado a todos, entonces a ese tipo de cosas me refería. Hay otras imágenes que sí que son muy afortunadas y que nos ayudan en este sentido. De todas maneras, cuando el Papa habla de las expresiones de fervor creyente del santo pueblo fiel de Dios que en su piedad popular intenta consolar a Cristo, yo no interpreto que sea solamente las expresiones, o sea, las imágenes más o menos afortunadas o desafortunadas, sino me refiero a aquellas cosas de que a lo mejor, pues, al menos yo así lo interpreto, las novenas, a lo mejor, pues, el estar rezando jaculatorias, igual que el rezo, pues, de oraciones que se repiten mucho. Entonces, pues, sí que es cierto que a veces podemos tener la tentación de menospreciarlas y no nos damos cuenta de que el rosario siempre se ha dicho que es la Biblia de los sencillos. Es decir, que todas estas, por poner un ejemplo, ¿no? Para que nos entendamos. Entonces yo creo que en ese sentido entiendo que estamos todos de acuerdo. Es decir, hay expresiones, hay imágenes que no nos invitan a la devoción, hay otras imágenes que sí que nos invitan a la devoción. ¿eh? Y entonces a eso es a lo que me refería. Y luego también la expresión del Papa que habla de la piedad popular, pues evidentemente yo no la centraría solamente en algunas imágenes que a lo mejor pues son poco afortunadas, sino que yo lo centraría más en ese tipo de devociones, de oraciones, o de que la gente, yo recuerdo, por ejemplo, recuerdo a mi abuela, que yo era muy niño, pero recuerdo que cuando estaba cocinando, pues resulta que los huevos cocidos eran 3 credos. O sea, ponga usted el huevo desde que empieza a hervir 3 credos y entonces está cocido. O sea, este tipo de cosas, ¿no? Entonces, pues bueno, pues es una manera también sencilla de tener presente al Señor hasta en los pucheros, que decía Santa Teresa, ¿no? Es decir, que todas estas cosas yo creo que no hay que menospreciarlas. Y yo cuando leía esto de la piedad popular me acordaba concretamente de eso, ¿no? En concreto. En cuanto a la segunda, lo del quinto dogma mariano, bueno, a ver, que la Iglesia no reconozca un dogma no significa que no sea realidad. Es decir,
A ver, la Inmaculada Concepción pues fue reconocida en el siglo XIX, en 1854. Y bueno, yo es que vengo de Sevilla, y Sevilla hay una gran tradición por la Inmaculada Concepción ya en el siglo XVI, que había juramento de sangre en defender el dogma de la Inmaculada Concepción. Bueno, en defender la Inmaculada Concepción, no el dogma, que no estaba reconocido, sino defender la Inmaculada Concepción. Es decir, que estas son cosas que también la Iglesia va recogiendo en función pues del momento más o menos oportuno o adecuado, ¿no? Entonces, a mí no me agobia o no me preocupa, o sea, yo creo que tenemos que vivir pues con mucha confianza y con mucha serenidad pues todas estas cosas, ¿no? Y entonces, bueno, pues sí que es cierto que lo de María Corredentora es una cosa que está muy extendida. Es decir, que aunque no sea un dogma de fe o no esté reconocido con un documento, pero sin embargo, pues en el magisterio de la Iglesia se contempla la misma expresión que hemos leído del Papa Francisco en la Dilexit Nos, pues también es podríamos decir que es que está diciendo eso con otras palabras, ¿eh? O sea, porque lo está diciendo muy claramente, ¿no? En fin, pues no sé si le he contestado, pero vamos, pero que al menos yo lo veo así, ¿no? Muchas gracias. La otra cuestión. Pedro. Buenas tardes y muchas gracias por la ponencia. Yo he escuchado una expresión suya y cito textualmente. Usted ha nombrado la vida profana que llevamos algunos cristianos, o muchos cristianos. Y es algo que yo también vengo observando desde hace bastante tiempo. Hoy en día es difícil sustraerse al influjo del mundo, ¿no? De las costumbres profanas a las que usted se refería. Sobre todo, en mi caso particular, yo tengo 3 niños pequeños y es muy difícil desconectar. Quizás si, yo me imagino, ¿no? Digo, si fuese una persona soltera podría tener más control sobre las influencias externas, pero cuando tienes mujer y niños y estás en el mundo, te tienes que tragar, al final, te tienes que tragar el mundo aunque no quieras. Y cuando digo tragarte el mundo me refiero a la parte más sórdida, más pecadora, más lo que se puede imaginar, ¿no? Entonces, la pregunta que yo quería hacerle era si piensa que en los tiempos en los que estamos, para que nada nos entorpezca estar con Jesús, si hay que tomar una opción radical por la pobreza o por... yo le hablo incluso de seglares, de personas que están en el mundo, porque, por ejemplo, en mi caso particular, yo trabajo en una empresa, conozco el mundo empresarial desde hace unos años y lo que veo es que si uno quiere ser honrado, si uno va siguiendo, digámoslo así, las directrices del Evangelio, al final uno va perdiendo oportunidades de negocio, le van pisando a uno por todos sitios y uno se mantiene fiel, pero al final termina en la pobreza. Eso es por lo menos lo que yo he experimentado, es eso. Entonces la pregunta que yo quería hacerle era esa, el consagrarse a Jesús, confiar en Él, implica hoy en día, quizá al contrario que en otras épocas, que uno puede acabar en la pobreza, puede acabar incluso desconectando del mundo en cosas que parecen esenciales, incluso para hacer negocios, porque se ve rodeado de tal manera. En mi caso, por ejemplo, con mi hijo, es que casi hasta dejarlo media hora con mi madre puede suponer que vean algunas imágenes que a mí jamás se me hubieran pasado por la cabeza, porque a lo mejor está la tele encendida o con el móvil pueden ver cualquier cosa hoy día. Esa era mi pregunta. Yo creo que no me he expresado muy bien, pero creo que me entiende. Me parece Muchas que sí. gracias, ¿eh? Nada, a usted por la pregunta. Bueno, pues vamos a ver. Todo esto lo que a mí me hace reflexionar lo siguiente, ¿no? En primer lugar, cada uno tiene que ver sus circunstancias y entonces tiene que ver las posibilidades que tiene, ¿no? Es importante que procuremos crear buen ambiente a nuestro alrededor. Entonces, procuremos que nuestros hijos sean educados en un ambiente que sea el ambiente que nosotros deseamos para ellos. Y nos vamos a encontrar con la agradable sorpresa de que hay otras familias que también están preocupadas por eso, ¿no? Sin ir más lejos, hace un par de días me estaban comentando de unas familias que resulta que pues sencillamente ellos no quieren que sus hijos pequeños, estamos hablando de niños pequeños de 3, 4, 5 años, que estén manejando móviles.
Entonces resulta que han tenido que cambiar los amigos para ponerse con otras familias que no tienen móviles los niños de 3 o 4 años. O sea, porque a veces te puedes encontrar con un niño de 3 años que es que tiene una habilidad para coger el móvil de su madre o de su padre y empezar a hacer fotos o empezar a buscar no sé qué, que dices, bueno, mira, pero a mí no me parece que sea aconsejable a esa edad meterse en ese mundo, ¿no? Entonces, bueno, pues yo como padre estoy preocupado por eso, entonces me busco otras familias que también estén de acuerdo con que eso, pues que no suceda a esas edades, sencillamente. Y claro, si yo resulta que voy con mis hijos que no quiero que estén con móviles y al lado sus amigos tienen todos móvil, pues ya estoy un poco incómodo, vamos a decirlo. Por lo tanto, tendré que buscar pues buen ambiente. Y entonces, bueno, pues buscamos buen ambiente pues para ir a la playa, buscamos buen ambiente pues para ir a determinados sitios, bueno, pues también busquemos en la medida de lo posible. O sea, por un lado, eso. Por otro lado, sí que es cierto que si nosotros confiamos en el Señor, lo que está claro es que el Señor no nos va a dejar morirnos de hambre. O sea, quiero decir que el Señor pues puede permitir alguna prueba, que eso pues ya sí que es cierto que siempre que nos envía algo, nos envía la fuerza suficiente para sobrellevarla. Por eso tenemos confianza en el Señor. O sea, que no pensemos que es que nos va a probar por encima de nuestras posibilidades. Pero tampoco hay que agobiarse o pensar que es que, bueno, pues el Señor me va a probar en exceso. No, o sea, vivir con mucha confianza y vivir muy, bueno, pues en el momento presente, que esto es lo que realmente tenemos, ¿eh? En el tema de la educación de los hijos pasa mucho que a lo mejor uno pues hay padres que tienen niños que a lo mejor tienen 2 o 3 años y están pensando, ay, porque cuando sea adolescente podrá pasarle, podrá tal. Mira, hijo, tiene 2 o 3 años, tú disfruta a tu hijo y cuídalo con las necesidades que tiene ahora y ya poco a poco lo vas a ir acompañando, que la mejor educación para un hijo es saber que sus padres se quieren, humanamente hablando. Y lo mejor que podemos hacer para educar a un hijo es enseñarle que el mejor amigo que tiene es Jesucristo. Y entonces si Jesús está presente en la vida del niño desde pequeño, pues eso que está sembrado, eso lo va a tener. Que luego por el misterio de la libertad humana se marcha por otro lado, pues siempre ha tenido esa formación, ¿no? Por lo tanto, volviendo un poco a lo que me estaba planteando, yo creo que tener mucha confianza en el Señor, ser conscientes de que el Señor no nos va a probar más de lo que o sea, nos va a dar la fuerza suficiente para hacer frente a eso, y que busquemos buen ambiente. Hay personas, por ejemplo, que hablan de la opción benedictina, eso de que, bueno, pues nos vamos a un grupo de familias, nos vamos a un pueblo, vamos a estar allí un poco aislados, vamos a procurar educarnos entre nosotros porque el mundo está muy mal, y es cierto. Hay otros que hablan de la opción paulina, es decir, bueno, pues mira, nosotros estamos metidos en el mundo y entonces es cierto que habrá momentos en los cuales habrá que retirarse un poquito, pero nosotros estamos viviendo en el mundo. Usted tiene una empresa y no puede decir, bueno, pues mira, yo ahora cierro la empresa y me voy allí al monte. O sea, quiero decir que esto evidentemente, bueno, pues habrá que vivir pues de cada uno en sus circunstancias. Por lo tanto, tan legítimo puede ser la opción benedictina como la opción paulina. Entonces, y no todos están llamados a la benedictina y tampoco todos a la paulina, ¿eh? A ver, creo que hay otra pregunta por ahí. Muchas gracias, don Federico. Muchas gracias, don La Juan. pregunta no es para usted. Quiero ayudar a responder a este señor. De acuerdo, con el permiso de don Alfredo, entiendo que esto también puede ser un coloquio, no solamente preguntas Claro que sí. al ilustre ponente. Yo también soy empresario. La inquietud que pueda tener este señor, que luego nos podemos conocer, comprendo su inquietud. Yo le invito a que se dirija a la Asociación Social Empresarial ASE, que forma parte de la Iglesia y que es probable que en Santander no haya, porque bueno, pues está un poquito todavía oscurecida. Hay en Madrid, hay en Sevilla, hay en Granada, en Málaga, en fin, en el norte, no sé en dónde, pero que puede acercarse y formar ese grupo. Y le puedo asegurar que le ayudará a dilucidar muchos de esos problemas, porque se puede ser empresario católico y fiel a la doctrina social de la Iglesia. Téngalo por seguro. Comprendo los momentos dubitativos, comprendo las dificultades, las he vivido. Llevo 35 años de empresario y otros pocos más de directivo, pero que le invito a que se acerque, si quiere ahora
lo hablamos personalmente y le digo cómo puede hacerlo. Muchas gracias, Juan. Pues continuamos el coloquio. Preguntas, todavía tenemos tiempo. Antonio. Enhorabuena por la claridad de la ponencia. Volviendo a la gran promesa, reinaré en España. En ese momento histórico es todas las provincias españolas en América, Nueva España, la Española, Cuba, Filipinas. Reinaré en el mundo, ¿en realidad sería así? Bueno, a ver, cuando la revelación al Padre Hoyos, la revelación tiene lugar en 1733 y en ese momento España era España y los territorios hispanoamericanos, que recordemos que no son colonias, ¿eh? En ese momento histórico todavía no son colonias, ¿no? En ese momento pues son territorios de ambos hemisferios, como además incluso el hecho de ambos hemisferios lo recoge hasta la Constitución de 1812, o sea que no habla de colonias tampoco. Entonces, ciertamente era, o sea, la presencia, que además he procurado mencionarlo, ¿no? La presencia del corazón de Jesús no está solamente en España, sino en todo lo que es Hispanoamérica, y la Hispanoamérica coge gran parte también de América del Norte, que sería otro tema para tratar. Pero bueno, pues coge desde América del Norte, América del Centro y América del Sur. Y también coge las Filipinas. Entonces es curiosísimo que la devoción al corazón de Jesús pues es muy potente en Filipinas, es muy potente en toda Hispanoamérica. De hecho, los grandes monumentos, los monumentos más monumentales, vamos a decir, las imágenes más monumentales del corazón de Jesús, pues están en México, están en Brasil, y están pues en muchos lugares hispanoamericanos, ¿no? Y luego pues también aquí en España. Entonces, ciertamente, pues hay que entenderlo así, ¿no? Pero que sea la expresión de esa aceptación de Jesucristo. Entonces, yo acepto a Jesucristo en mi corazón, yo acepto a Jesucristo en mi persona, yo me consagro a Jesucristo, respondo a esa invitación de Jesucristo, y entonces, bueno, pues ya no solamente la persona y la familia, sino que es la sociedad, ¿eh? Y entonces, pues ahí es donde viene todo lo que es el reinado social de Jesucristo, que esto pues se da en el momento en el cual uno primero lo ha vivido, claro está. Es decir, que no es una imposición, sino que es una cosa que se llega, lógicamente, pues con sus pasos, vamos a decir. Algo más breve. Tenemos todavía tiempo, Ángelo. Un poquito más. No sean tímidos. Pues lo dejamos aquí. Bueno, pues muchísimas gracias una vez más, muchas gracias al Ateneo, a la asociación, y a todos ustedes y por la atención prestada, pues he tenido muchísimo gusto. Que se